Quienes apoyan a los paraísos fiscales, lamentablemente, son los que están a favor de la corrupción. Para la transparencia de la gestión pública es eliminar esa posibilidad de utilizar cuentas en paraísos fiscales, no para proteger recursos, sino para esconder ingresos. Todos tenemos que apostar por el mejor uso del territorio, por el mejor uso de las ciudades, por la mejor relación entre campo y ciudad. No podemos perder los espacios agrícolas porque simplemente no hacemos planificación. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su resumen dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Asamblea en pleno. En el marco de la sesión número 464, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó al Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Fernando Cordero, quien ejercerá sus funciones por 5 años. El funcionario se refirió a las primeras acciones que ejecutará al frente de dicha entidad. Una vez tomado juramento, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó este jueves al Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Fernando Cordero, quien ejercerá sus funciones por 5 años. De inmediato, el ahora superintendente se refirió a las primeras acciones que ejercerá desde dicha entidad. Todos tenemos que apostar por el mejor uso del territorio, por el mejor uso de las ciudades, por la mejor relación entre campo y ciudad. No podemos perder los espacios agrícolas porque simplemente no hacemos planificación. Pero la superintendencia está para ayudar a que esto se cumpla, para vigilar que se cumpla, para compilar información. Además dijo que a través de la Ley de Ordenamiento Territorial se reafirma la autonomía descentralizada. Puedan tener lo que dice nuestra Constitución, el derecho a la ciudad, una vivienda digna, servicios públicos en todo el territorio, que no hayan desequilibrios y si se los encuentra, que les podamos abatir. Agregó también que la normativa tiene una cantidad de herramientas que respaldará las competencias de los GATS en todos los niveles, pero sobre todo con respecto a los municipios. Esta es una ley que al incorporar el uso y la gestión de suelo, eso es totalmente campo de los gobiernos municipales. Y el propio título de la ley es un reconocimiento de esto que públicamente han dicho quienes quieren simplemente contrapuntear, de que le están quitando competencias, no. La nueva superintendencia nació tras la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial en 2016. Fernando Cordero se desempeñó como alcalde de Cuenca, además fue diputado, presidente de la Asamblea Constituyente y Legislatura, ministro y titular del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo entre Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Doris Solís, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, señaló que a través de dicho documento se garantiza la permanencia de su sede en nuestro país. Al inicio del tratamiento del acuerdo entre el Gobierno de Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, la ponente Doris Solís, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, señaló que a través de dicho documento se afianza la relación institucional y fortalece la educación superior en el país, al tiempo que resaltó que la iniciativa reafirma la presencia de la sede académica en el Ecuador. Ajusta los derechos y obligaciones tanto del Estado ecuatoriano como del Flaxo a los nuevos instrumentos jurídicos que tenemos, la Ley de Educación Superior y el Código Ingenios. Ya en la discusión del acuerdo, su colega de bancada, Augusto Espinosa, destacó la gestión de la Flaxo en el fortalecimiento de la educación superior y desarrollo de la investigación científica. Pero que tengamos instituciones especializadas en investigación. Por eso es tan trascendente, tan vital, tan importante que hagamos un consenso nacional para el fortalecimiento de iniciativas emblemáticas, como por ejemplo la construcción de IQIAM, como por ejemplo la construcción de la Universidad Nacional de Educación, de la Universidad de las Artes y fundamentalmente de Yachay. Yachay es un proyecto que debe ser sostenido.
En la misma línea, el legislador Pedro Curichumbi, de la alianza Creo Amauta Yuyay, planteó establecer alianzas con universidades del mundo para que vengan científicos a transferir conocimiento tecnológico. Convencernos a nosotros mismos que la innovación tecnológica permite a nosotros, sobre todo, cualificar el sistema educativo. Cabe mencionar que los parlamentarios coincidieron en que es fundamental que se asuma el derecho a la educación como una prioridad del gobierno. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales. El debate tomó más de 4 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 107 votos el proyecto de ley de paraísos fiscales la noche de este jueves, en cumplimiento del mandato popular que establece la prohibición de tener bienes o capitales en paraísos fiscales a toda autoridad de elección popular o servidor público. El pasado 19 de febrero, en la consulta popular de iniciativa del Ejecutivo, el sí ganó con más del 55% a favor del pacto ético. La ponente del proyecto de ley y titular de la Comisión de Justicia, Marcela Guiñaga, resaltó que al interior de dicha mesa legislativa se votó con unanimidad a favor del proyecto de ley y se refirió al combate contra la corrupción. Quienes apoyan a los paraísos fiscales, lamentablemente, son los que están a favor de la corrupción. La asambleísta Lourdes Cuesta también trató el tema. La exposición de motivos de esta ley en ningún lado menciona la lucha contra la corrupción. Un punto álgido en la sesión giró en torno al proceso de destitución de las autoridades, como lo explica el legislador Luis Fernando Torres. En este artículo 9 se le otorga una nueva competencia a la Corte Constitucional, la de destituir directamente con el informe de la Contraloría a un alcalde, a un prefecto o a cualquier otro dignatario de elección popular que no sea el presidente, el vicepresidente o el asambleísta. El asambleísta Roberto Gómez comparte su criterio. Lo que los asambleístas sensatos en esa comisión intentaron hacer fue corregir un proyecto de ley terrible. La asambleísta Verónica Arias lamentó que la fuga de capitales únicamente de 2014 a 2015 serviría para reconstruir Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de abril del 2016. Solo en 2014 y 2015 salieron de nuestro país hacia paraísos fiscales 3.379 millones de dólares, una cifra equivalente al costo de la reconstrucción de las zonas devastadas. La asambleísta Soledad Buendía hizo énfasis en que la fuga de estos capitales perjudica gravemente al país. Esos recursos que deberían estar aquí, invirtiéndose en el Ecuador, generando desarrollo, generando empleo. Tras más de 4 horas de debate, la ponente del informe, Marcela Guiñaga, expuso los cambios incorporados al proyecto, entre ellos el referente a la destitución del presidente, el vicepresidente y asambleístas. Cuando se trate del presidente de la República, vicepresidente de la República y asambleístas, la resolución de la Corte Constitucional servirá para que el Pleno de la Asamblea Nacional adopte la decisión que corresponda conforme la ley. Son 30.000 millones de dólares los que han salido de Ecuador desde 1970 hacia paraísos fiscales, según cifras del SRI. Karel Sack, TVL Noticias. Con 116 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para fortalecer la estrategia de diálogo y participación ciudadana en materia legislativa. Los legisladores coincidieron en trabajar de la mano con el pueblo ecuatoriano en leyes a favor del bien común. Se trata de una resolución que busca fortalecer la estrategia de diálogo y participación ciudadana de la Asamblea Nacional para garantizar el derecho de las personas y de los actores sociales, políticos, productivos y económicos a participar en los asuntos de interés público en materia legislativa. El asambleísta ponente del documento, Pavel Muñoz, argumentó el texto de la resolución y aunque destacó el trabajo realizado por el Parlamento en este mes y medio, aseguró que es momento de trabajar en leyes que fueron ofertas de campaña. Un nuevo código de trabajo, una ley para el emprendimiento, una nueva ley de seguridad social. Muñoz destacó que el diálogo debe buscar como objetivo el bien común y no únicamente intereses particulares. Por ello manifestó que los acercamientos con diferentes sectores, principalmente con la ciudadanía, deben lograr 5 objetivos. El trabajo y el emprendimiento. 2, por la economía y la producción. 3, por la erradicación de la extrema pobreza y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. 4, la justicia social.
Y quinto, una agenda que seguramente incluso se puede haber quedado pendiente. Estoy pensando en los jóvenes. De su parte, el asambleísta social cristiano Henry Kronfle manifestó que en el marco del diálogo hay que identificar a la seguridad como uno de los temas primordiales. Porque tenemos que identificar los niveles de seguridad que requiere el país justamente para poder generar trabajo, producción, competitividad. Mientras que el asambleísta de la Alianza Creo Suma, Fabricio Villamar, propuso trabajar en una agenda para la descentralización y además que se tome en cuenta a los diferentes bloques legislativos para la construcción de la agenda que será consensuada con los ciudadanos. En una agenda, nos ponemos a las órdenes para trabajar en una agenda. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Ustedes demuestren que lo están también. El documento incorpora además como ejes transversales conceptos como género, interculturalidad y movilidad humana. Esta resolución se le aplicará en los 4 años de duración del periodo legislativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Es momento de una breve pausa, pero ya regresamos con más de su resumen dominical de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Gracias por continuar con nosotros y ahora les contamos que dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. En la cita, el primer mandatario anunció varias acciones a favor de los pueblos originarios. La mañana de este martes, en el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, recibió dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en el marco del Diálogo Nacional de iniciativa del primer mandatario. El jefe de Estado hizo énfasis en que, para que este diálogo sea fructífero, existe la necesidad de ceder espacios y escuchar las voces de todos los actores de la sociedad. Hemos puesto como punto fundamental del comportamiento político de este gobierno el diálogo con todos los actores de la sociedad. Con todos los actores de la sociedad ya lo hemos comenzado. En el encuentro, el presidente Moreno también hizo importantes anuncios. Uno de ellos tiene que ver con entrega, en comodato por 100 años, del local ubicado al norte de la ciudad de Quito que utilizaba la CONAIE para sus reuniones. El otro tema se refiere a la entrega de un 5º indulto, aunque no se precisó quién sería el beneficiario. El local que tuvo la CONAIE tradicionalmente en la Granados se lo entrega en comodato por 100 años. Asimismo, el primer mandatario recordó que su relación con los indígenas siempre ha sido dentro de un marco de un profundo respeto. En este sentido, precisó que los primeros beneficiarios de la minga agropecuaria que se llevará a cabo próximamente serán los indígenas ecuatorianos. También informó que el programa Casa para Todos iniciará este 1 de agosto con el objetivo de beneficiar a los más pobres del país. Por su parte, Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, destacó la apertura del gobierno al diálogo. Este colectivo presentó al primer mandatario un documento con 5 ejes, entre ellos la lucha contra la corrupción y la impunidad, el posible cambio de modelo económico, la construcción del Estado plurinacional, entre otros. Karel Sack, TVL Noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió este miércoles a los asambleístas del bloque de Alianza País. La agenda legislativa fue uno de los temas abordados en el marco del diálogo nacional impulsado por el Ejecutivo con distintos sectores. El presidente Lenín Moreno se reunió la tarde de este miércoles con los legisladores de Alianza País en el Palacio de Carondelet. En el encuentro se analizó la agenda legislativa, así como los avances del diálogo nacional. A la salida, José Serrano, presidente de la legislatura, entregó detalles. Un espacio de diálogo directo, transparente, frontal. Serrano calificó la cita de fraterna y en donde se ha expuesto la problemática de la política nacional y territorial, dijo. Y creo que los resultados son completamente positivos, consolidando todo este trabajo que hemos hecho durante más de 10 años, ¿no? Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, en tono conciliador y esbozando una sonrisa, llamó a la calma a los legisladores. Les invitó a aceptar las diferencias. Las diferencias, por favor, son parte de la maravillosa diversidad que tiene el mundo. El pensamiento humano. Qué horroroso sería si todos pensaríamos exactamente igual. Lo que sí es importante es que dentro del movimiento se mantenga únicamente la gente que es consecuente con los principios. Moreno no evadió la discusión sobre la lealtad al movimiento político y a sus fundadores. Lealtad, conmigo sí,
Pero por favor no se olviden de la lealtad que le deben a nuestro líder histórico, Rafael Correa. Verónica Arias y Marcela Aguiñaga evaluaron la reunión con el presidente de la República. Creen que las decisiones gubernamentales deben respetarse. Pero el diálogo tiene que ser de doble vía, pues, porque los mismos que aplauden el diálogo son los que plantean un juicio político al vicepresidente Glass. Me parece que es notorio el hecho de que a los militantes y más allá de ciertos militantes guayaquileños nos molesta el hecho de que podamos saber que hoy tenemos miembros de fe siendo parte de nuestro gobierno, ¿no? Esta es la primera reunión del presidente de la República, Lenín Moreno, con los asambleístas de Alianza País. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El llamado al diálogo nacional propuesto por el Ejecutivo abre el debate en la Asamblea Nacional. Desde el movimiento Pachacutic se anunció que pedirán la entrega definitiva de la sede de la CONAIE, mientras que en Alianza País ya se piensan en nuevos mecanismos de diálogo entre el bloque oficialista y el presidente de la República. Para el movimiento Pachacutic, la entrega de la sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, bajo la figura de comodato a 100 años, no es suficiente. El asambleísta Eddie Peñafiel reveló que pedirán la entrega definitiva de las instalaciones. Nosotros hemos planteado la necesidad de que se busque una figura definitiva de la entrega de dichas instalaciones, porque ahora puede ser que este gobierno esté de acuerdo en entregarnos por 100 años, pero puede ser que venga otro gobierno y diga que ese comodato queda insubsistente, como ya pasó en el gobierno anterior. Jorge Herrera, de la CONAIE, sostiene que este pedido se enmarca en el llamado al diálogo nacional planteado por el presidente de la República, Lenín Moreno. No podemos vivir en las condiciones como ha dejado, porque el Ecuador quedó en bancarrota y eso tiene que enfrentarse el actual presidente, el actual gobierno. Mientras que en el movimiento Alianza País ya se piensa en mejorar los mecanismos de diálogo entre los legisladores de la bancada de gobierno y el Ejecutivo. Gabriela Rivadeneira cree que se deben instaurar nuevos espacios. Ayer he pedido al presidente Lenín Moreno que pues pueda ya instaurar lo que se determina el buró político, para que en ese buró podamos canalizar todos los temas de coyuntura y podamos tener posturas que eso irradien tanto al Ejecutivo, al Legislativo como al Movimiento Alianza País, sabiendo que los tres, marcando nuestras competencias y nuestras autonomías, tenemos la gran tarea de ejecutar un plan de gobierno. Sin embargo, hay asambleístas como Doris Solís que se mantienen en que los diálogos no deben cruzar lo que denomina líneas rojas. No es que el gobierno anterior haya perseguido a la CONAIE. La CONAIE, infelizmente, a través de varios de sus miembros, cometió ilegalidades, no rindió cuentas, por ejemplo, del tema del local. Y reconocemos, obviamente, al presidente Lenín Moreno por haber dado respuestas concretas a algunos temas. En el marco del diálogo nacional, se prevé que los representantes de la izquierda democrática se reúnan con Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet el próximo lunes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa CAL conocerá el próximo lunes la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, planteado por los asambleístas de la Alianza Creo Suma. El máximo organismo administrativo de la Asamblea revisará la información. Para el lunes 10 de julio está convocado el Consejo de Administración Legislativa CAL. Ese día, el máximo organismo de la Asamblea Nacional conocerá el pedido de juicio político planteado por los asambleístas de la Alianza Creo Suma en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Así lo informó el presidente de la Asamblea, José Serrano, a través de su cuenta de Twitter. Hemos convocado el próximo lunes al CAL para tratar la petición sobre juicio político al vicepresidente de la República. Homero Castañer se mantiene a la expectativa. Será ya el mismo juicio político el que califique si las pruebas son para destituir, para censurar o para archivar, pero ellos lo único que tienen que calificar es los requisitos. Desde la Alianza Creo Suma se insiste en la responsabilidad política de Jorge Glass frente a los sectores estratégicos. Hemos cumplido esas pruebas, esperamos que eso pase y por salud ética del país esto venga al Pleno. Creemos y estamos convencidos que el vicepresidente no solo es el responsable de haber inaugurado las obras, sino también es el responsable político de la corrupción.
Mauricio Proaño de Alianza País, por su parte, reitera en que no existen las pruebas que vinculen al vicepresidente en los actos de corrupción. ¿Se imagina si se pone 5.000 contratos en el país y el vicepresidente tiene que estar atrás de los 5.000 contratos? Si no, no funcionaría la administración pública. La administración pública tiene que cumplirse de acuerdo a la norma que se va dando. Así que la responsabilidad política de Jorge está dada, él ha hecho lo que tenía que hacer. Según la Constitución, dentro del procedimiento para llamar a juicio político al vicepresidente de la República, es necesario un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. El pronunciamiento de la Corte se dará luego de que el CAL revise la solicitud planteada por la Alianza Creo Suma. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Voces y opiniones. Gracias por continuar con nosotros y ahora les contamos que el combate a la corrupción y a los paraísos fiscales fue el tema de análisis en el programa Tercer Debate de esta semana. La discusión estuvo matizada previo a la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ley que viabiliza la consulta popular del 19 de febrero. Las asambleístas Carla Chávez y Encarnación Ducci participaron del programa Tercer Debate de esta semana. Ellas argumentaron la necesidad de aplicar una normativa que haga frente a la corrupción y a los paraísos fiscales. El Ecuador ha perdido más de 30.000 millones de dólares desde 1979. Luego de 7-8 años recién se habían dado cuenta de que realmente necesitamos una normativa para regular esto. La discusión se generó a pocas horas de que el Pleno de la Asamblea aprobara el informe del proyecto de ley que busca aplicar la consulta popular del 19 de febrero. Está direccionada para quien quiera ocupar un cargo público. Sepa que el dinero lo tiene que tener aquí. Que si es que para una ley o para un país, un determinado país es paraíso fiscal, pues para el otro no es. Más bien ahí era la inquietud de que cuáles son los indicadores claros que debe existir para que el SRI en este caso determine los paraísos fiscales. En febrero pasado, más de 5 millones de ecuatorianos aprobaron la consulta popular planteada por el expresidente Rafael Correa, que establecía prohibiciones para ejercer un cargo público en caso de poseer bienes y capitales en paraísos fiscales. Reitero, el 54% de los ecuatorianos apoyó esta iniciativa, que fue una lucha de nuestro proyecto político. Que puede apoyar para mejorar nuestra situación económica a nivel nacional. Las asambleístas coincidieron en que es necesario revisar el origen de los recursos colocados en los denominados paraísos fiscales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Les recordamos que usted puede seguir nuestros programas de la Franja de Opinión, Tercer Debate y Termómetro Ciudadano, los miércoles y jueves de 18 a 19 horas por la señal de los medios legislativos. La esencia de la ley. Hoy en el segmento La esencia de la ley junto a Lorena Espinosa conoceremos otro aspecto de las reformas al Código Civil. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, entre el 2006 y el 2016 el número de divorcios incrementó en un 83.45%, mientras que los matrimonios cayeron en un 22.01%. Según el INEC, las principales causas de separación fueron por mutuo consentimiento, abandono voluntario e injustificado y por casos de injurias graves o actitud hostil. Las reformas al Código Civil aprobadas por la Asamblea en el 2015 determinan 9 causales de divorcio. Conozca cuáles son. Las reformas al Código Civil determinan como causales de divorcio el adulterio de uno de los dos cónyuges, los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial, las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, la tentativa de uno de los dos cónyuges contra la vida de otro, los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas, la condena ejecutoriada a pena privativa de libertad mayor a 10 años. El que uno de los dos cónyuges sea ebrio, consuetudinario o toxicómano. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. Dialogamos con la ciudadanía y los criterios son diversos frente al adulterio como una causal de divorcio.
Sin embargo, todos coinciden en que si se evidencian actos de violencia en contra de la mujer o miembros del núcleo de la familia, este sería un detonante para la separación. Sí puede ser una causante, puesto que las dos parejas ya no se encuentran conforme con su relación, entonces buscan a otra tercera que sí les pueda dar algo que esa persona no le dio. Y la mujer quiere soportar un poco más, siempre y cuando no la trate mal el hombre, y esperar, porque los hombres se cansan de la segunda. Esa es la mejor solución para esos casos, puesto que el maltrato no se le merece a nadie, mucho menos una mujer. Yo creo que a mí me enseñaron que a las mujeres no se les toca y se debe respetar a una mujer. El siguiente testimonio relata cómo el adulterio terminó con el matrimonio de una pareja joven que tenía varios sueños por cumplir. Me casé porque estaba embarazada y creí que era la mujer de mi vida, o sea, nos queríamos bastante. O sea, creo que eso está hasta en la Biblia, que el adulterio es la única forma de que se puede anular un matrimonio hasta en índole eclesiástico, por lo religioso. Es todo porque sientes que como que se te caen los sueños, se te caen todas las proyecciones de vida que tenías, es como que estabas en el aire, como que no conocías a la persona con quien estabas. Hay que a veces tener un poco de amor propio y decir, donde no me quisieron, ¿qué hago aquí? Mejor irte. Te duele un poco, pero al final el tiempo pasa y cura todo. O sea, aparte de que vos te separas porque alguien te falló, encima más lo más difícil es que tengas que separarte de tus hijos y tus hijos le den a la persona que fue la causante de un divorcio. O sea, que no tengan encima más de la suerte de quedarse con los hijos. Para la psicóloga María de los Ángeles Núñez, el divorcio en las causales expuestas es una solución para una problemática negativa. Sin embargo, explica que si luego de una separación la persona no realiza un cambio interno, el problema podría repetirse, pero con otra persona. El divorcio es una consecuencia de algo negativo, de algo que se hizo mal. Si nosotros planteamos desde pequeñitos lo que yo considero lo que es la familia como equipo y el equipo en lugar de pareja, desde pequeños se va a crecer tanto niños como niñas en un concepto distinto de lo que es el mundo conyugal y el mundo de la familia. El divorcio tiene que ser una solución a una decisión apresurada que se tomó cuando eran muy jóvenes, o a una decisión donde definitivamente ya las dos personas sienten que no pueden convivir juntos. Si no hago cambios internos importantes en mi psiquismo, la próxima persona que yo escoja como pareja va a tener las mismas características. Luego de un divorcio, la sentencia del juez tendría que ser también: señores, por favor, acudan a terapia para que puedan mover cosas internas de su psiquismo y que la próxima pareja no sea nuevamente otro error. Estos fueron algunos de los cambios incorporados en el Código Civil vigente desde el 2015. Sin embargo, nos deja la reflexión que el matrimonio es una decisión que debe pensarse varias veces. Hasta la próxima entrega. Y de esta manera hemos llegado al final de su resumen dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.